Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Nuestro discipulado de hoy lleva el tema: el reino de los cielos sufre violencia. En Mateo capítulo 11, versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La violencia que sufre el reino de los cielos podemos llamarlo también oposición. Quien se opone es el diablo, y todos sus demonios se oponen a que el reino de los cielos se extienda sobre toda la tierra. Y es algo que no puede impedir el diablo, pero el diablo solo para estorbar sirve, ¿va? Vemos desde Génesis, la serpiente engañó a Adán y a Eva para que desobedecieran a Dios, y la desobediencia nos robó por muchísimos años la bendición y nos trajo maldición. En Génesis 3:17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Vemos al enemigo queriendo detener la obra de Dios. Lo vimos también cuando Abel presentó su mejor ofrenda a Dios porque era un adorador, y su hermano Caín lo mató. La predicación del evangelio, tanto en el pasado cuando nuestro Señor Jesús anduvo en la tierra, o en el Antiguo Testamento, nosotros sabemos qué tremenda oposición desató el diablo, y hoy en este tiempo hay oposición para que no se predique el evangelio, para que se tuerza el evangelio, para que el reino de Dios no avance. Y lo que sí le puedo decir a usted que está oyendo: el reino de los cielos no avanza en paz con el mundo. El reino de los cielos, el reino de Dios, avanza en guerra. Y el pueblo de Dios estamos en guerra, y nos levantamos en guerra contra toda oposición que ya fue vencida en la cruz del Calvario. Cada paso del reino de Dios a la verdad es resistido. Hay oposición de las tinieblas. Y aunque el diablo ya fue vencido en la cruz del Calvario, este se opone a la extensión del reino de los cielos, se opone a la predicación del evangelio. Vemos que a la predicación de Juan el Bautista, qué tremenda oposición cuando este hombre predicó la verdad, se desató furia contra él, contra el reino de Dios, contra la predicación del evangelio. Vemos cómo, predicando la verdad, señaló el pecado de Herodes de haberle quitado la esposa a su hermano, y fue decapitado. Esteban, por predicar el evangelio, fue apedreado y muerto por predicar el evangelio. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo tuvieron muertes violentas por predicar el evangelio. Solo uno de ellos no tuvo muerte violenta. Los profetas antes de Juan el Bautista fueron perseguidos y muertos por predicar el evangelio que proclamaba la justicia del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Por eso nuestro Señor Jesús dijo en Mateo 23, 34 al 35: por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros
toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Vemos el caso de nuestro Señor Jesús. Fue crucificado. El mundo no soportó la luz. Por tanto, el reino de Dios no es pasivo, mi hermano, sino empujado con violencia. Significa que el reino de Dios es asediado por la maldad, por lo cual los hijos del reino tienen que pararse firmes, porque el que no se para firme, mi hermano, el que no es radical, va a sufrir los embates de este mundo, va a sufrir pérdida. En el reino de Dios tenemos victoria en Cristo, pero para eso tenemos que estar firmes, creyendo, confiando, caminando, siendo luz en medio de las tinieblas, viviendo de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Por eso dice la palabra en Romanos 8, 35 al 36, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Al reino de Dios, mis hermanos, no podemos acceder con indiferencia. No podemos acceder al reino de Dios con apatía a congregarte. No puedes acceder al reino de Dios con apatía e indiferencia a leer la Biblia. No puedes acceder al reino de Dios con apatía e indiferencia a la oración. No puedes acceder al reino de Dios con apatía e indiferencia a ser discipulado, sino que vas a acceder al reino de Dios y vas a tener la cobertura del Dios vivo. El Dios vivo peleará por ti. Pero hermano, tienes que tomar la decisión de tomar y abrazar la cruz de Cristo, siguiendo a Jesús con firmeza, siguiendo a Jesús con determinación. La pregunta es ¿por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas que te van a matar si no estás bien cimentado en Cristo, al grado que te pueden destruir tu matrimonio, al grado que pueden destruir tus hijos y meterlos en droga, en alcoholismo, si tú no estás cimentado en la roca y no vives en santidad y no guías a tu familia por el camino de la justicia. En el reino de Dios no es permitido el enfriamiento espiritual. En el reino de Dios debes estar siempre firme, velando y orando, porque estas son las instrucciones que tenemos de nuestro Señor Jesús. En el reino de Dios no existen los tibios. Pero hay muchos, pero esos no están en el reino de Dios, todavía están en las tinieblas. Aunque estés en la iglesia, pero si eres tibio, eres indiferente, eres apático a las cosas del reino de Dios y su justicia, ten cuidado. Porque de apariencia no se puede ser hijo del Dios vivo. De apariencia no podemos decir estoy en el reino de Dios. No, ven, porque Él te está llamando a que seas uno de los que participa del reino de Dios y su justicia y disfruten de todo lo que Él ha proveído para aquellos que han decidido participar de su reino. Apocalipsis 3:16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por tanto, el reino de Dios no se trata de vivir una fe cómoda,
Escrito está, solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Los violentos son aquellos que renuncian a su comodidad por predicar el evangelio. Los violentos son aquellos que renuncian a su comodidad por ganar las almas para Cristo. Los violentos son aquellos que renuncian a su comodidad por seguir a Cristo. Lo dejan todo por seguir a Cristo. Bueno, Cristo dijo, nadie hay que lo ha dejado todo. Pero sí te digo, hay muchísimas cosas que vas a dejar. A un tiempo que deberías irte a pasear, lo vas a sacrificar por Cristo. Aleluya. Y vas a pasar tiempo en oración por seguir a Cristo. Vas a pasar tiempo también leyendo la Biblia por seguir a Cristo. Tiempo en vigilia por seguir a Cristo. Y esto derriba toda comodidad, ¿verdad? Para poder estar disfrutando y participando del reino de los cielos que se ha acercado y ha sido extendido a la tierra. En el reino de Dios te tenés que convertir en un guerrero que pelea con armas espirituales. Un guerrero de Cristo no pelea con sus fuerzas, sino con el poder del Espíritu de Dios. Solamente así podrás prevalecer. Solamente así tu familia estará segura. Solamente así llegaréis hasta el final. Debes estar siempre fortalecido espiritualmente, vestido con la armadura de Dios. Si el diablo te encuentra débil, te hará mucho daño. Mira, te voy a citar un pequeño ejemplo de que el reino de los cielos sufre violencia. Hay bebés en el vientre de su madre que el diablo los quiere matar porque el diablo sabe que ahí viene un tremendo siervo o una tremenda sierva de Dios. Dichosos aquellos y aquellas mujeres que entienden que son ataques del diablo y vienen a refugiarse a Cristo y se convierten en guerreros de Jesucristo para poder ganar la batalla. Hay mujeres que abortaron un primer hijo, pero no reaccionaron, siguen en el mundo, en la vanidad de su mente, pero en el segundo embarazo vienen a Cristo, se pararon en la roca y ahora son madres, aprendieron la lección que separados de Cristo hay destrucción y hay muerte. Con razón, nuestro Señor Jesús dice, el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes. El reino de los cielos solo lo arrebatan los violentos. El reino de Dios no es para cobardes. El reino de Dios no es un lugar de confort donde vas a descansar, donde vas a pasar durmiendo 8, 10, 12 horas. En el reino de Dios no se expande con aplausos, sino con personas dispuestas a no callar la verdad y dispuestas a vivir por la verdad. El reino de Dios se extiende venciendo cada tentación, renunciando al pecado y permitiendo que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas por el poder de la palabra de Dios, cumpliéndose así en los hijos del reino, Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Que el Señor les bendiga. Le pido, hermano y hermana, en el nombre de Jesús, comparta estas enseñanzas, porque nos es necesario expandir el reino de los cielos. Dele me gusta también.